Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Y tratamos de abordar temas que van más allá de la simple literalidad de los textos escritos en la Biblia. Y particularmente nos enfocamos en los detalles de la Torá y las enseñanzas de los sabios de Israel, pero tratamos de ampliar este conocimiento para armonizarlo con el pensamiento de lo que llamamos el Nuevo Testamento, considerando que en realidad la Biblia de principio a fin es un solo libro, es un solo pensamiento, es una sola palabra, la palabra del Creador expresada en diferentes libros, en diferentes formas de hablar, pero bajo una misma estructura. En esta noche vamos a hablar acerca de lo que conocemos como la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Desde luego que apenas trataremos de abordar ah, una parte muy pequeña de este tema que es tan vasto, del que toda la Biblia entera se ocupa. Cuando nosotros leemos la Biblia, la lectura simple de la Biblia, sin mayor guía y sin mayor entendimiento, nos hace imaginar, nos hace aprender que posiblemente lo que está relatando la Biblia se refiere a ciertos tiempos en que nosotros los seres humanos pasamos aquí en el mundo y que posiblemente después, cuando no estemos en este mundo, cuando pasemos a lo que llamamos la otra vida, nos enfrentemos a algo diferente, a un lugar diferente. La Biblia no debe entenderse como por la lectura simple y llana de lo que leemos. Es decir, en un libro, cualquier libro, debemos entender no lo que está escrito en la forma simple en la que está escrita, sino tratando de entender la intención de quien lo escribió, qué es lo que nos quiere decir con lo que está escribiendo en ese momento en el libro y que lo estamos leyendo. Mucho más la Biblia. La Biblia no es un libro para tomarlo como referencia y decir, miren, aquí dice esta cosa, y entonces vamos en búsqueda de la prueba que seguramente si aquí dice que hay una piedra, esa piedra debe estar todavía ubicada allí. Y vamos y tomamos la prueba del carbono 14 para probar que en realidad lo que dice la Biblia es cierto. Esta es una manera simple de entender la Biblia. Cuando leemos las historias de la Biblia, tenemos que entender el lenguaje entre líneas de lo que está escrito allí. Para ello, tenemos que ayudarnos de las mismas simbologías, las mismas estructuras de pensamiento con las que fue escrita la Biblia y por lo tanto ir decodificando estas historias de acuerdo a este tipo de pensamiento, de acuerdo a las herramientas con las que fue escrita la Biblia. Por lo tanto, cuando miramos las historias desde el principio del Génesis, del Edén que hemos estado mirando, vemos que hay mucho más información en estas historias bíblicas y esta información está más acorde con la dinámica de la espiritualidad. Está más acorde con el desarrollo, la explicación de los fenómenos espirituales. Cuando miramos lo que llamamos el Nuevo Testamento, creemos en la lectura simple que
Dios parece que se hastió, parece que cambió de parecer y deja y echa a un lado su pueblo para irse tras de otro pueblo, a abrir el campo de visión que antes era únicamente a su pueblo escogido y ahora se olvida de este pueblo escogido en pos de abrirse a lo que se llaman las naciones. Cuando este término, las naciones, es entendido en las iglesias particularmente, eh, nos sentimos felices porque ahora nosotros, que somos parte de las naciones, estamos aceptos ante el Creador. ¿Qué significa esto? Que cuando decimos que estamos ahora ya aceptados por el Creador, de alguna forma estamos rechazando que en la antigüedad fue diferente. El Creador antes se dedicaba a su pueblo y les ayudaba a su pueblo y peleaba en contra de los otros pueblos, y que ahora, después de que ha venido a manifestarse a través de su Hijo, entonces ahora cambia de parecer. Desde luego que este pensamiento nos lleva a confrontarnos con el mismo pensamiento interno de la Biblia, que dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, el Creador no cambia de parecer. El Creador es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él eh, parece que en las ciertas historias está arrepintiéndose de tal o cual cosa. Y digo parece, pero cuando entendemos la historia más profunda, vemos que hay cierta otra información allí que tenemos que tomarla en cuenta para darnos cuenta de que es algo aparente. El creador en realidad no se arrepiente, que el creador sigue siendo el mismo de principio a fin. ¿Por qué hago esta introducción? Porque vamos a hablar de un tema bastante complejo y que en realidad está relacionado a nuestra interioridad en la misma forma en que hemos analizado todos los temas bíblicos. Cuando hablamos de Egipto, del pueblo de Israel saliendo de Egipto, etcétera, no es que Israel estuvo en Egipto, no es que luego se emanciparon, salieron de Egipto ayudados por Dios y luego salieron al desierto, sino que en realidad este tipo de actos, de este tipo de registros que parecen ser históricos, no son históricos, y de hecho hay personas que afirman y piensan y dicen que no hay registros en realidad de que todos estos hechos ocurrieron. Es decir, que nunca estuvo Israel en Egipto, nunca cruzó el Mar Rojo, pese a que hay personas que muestran hasta las costillas de los caballos que están debajo del mar, y no estuvieron en el desierto. Es decir, todo lo que está escrito son alegorías de nuestra espiritualidad. Pero cuando decimos alegorías de nuestra espiritualidad, son cosas mucho más ciertas que la misma historia que pudo haber ocurrido. Cuando estamos hablando de estas historias, está hablando en realidad de cómo ocurren ciertos fenómenos en la interioridad de cada uno de nosotros. Hemos dicho que el corazón del hombre es el campo de batalla de todas las batallas. Es decir, antes de que cualquier guerra en el mundo ocurra, esta guerra ya inició en el corazón de algún ser humano. Es decir, nosotros somos capaces de crear o somos capaces de destruir a nuestro alrededor cuando en nuestro corazón anida la destrucción, anida el odio. Y si es que en nuestro corazón anida el odio, esto se refleja inmediatamente en el mundo a nuestro alrededor.
Por lo tanto, toda la Biblia trata de cómo transformar este corazón del hombre. ¿Para qué? Para que todo ese odio interno de aquí, o para que todo ese miedo, o para que los traumas, o para que las enfermedades que finalmente están iniciadas aquí por nuestra emocionalidad, todo esto se transforme y sea un ente generador de paz, de armonía. Vamos a dibujar un poquito, como siempre, porque ayudados de los dibujos, llegamos a asociar nuestro conocimiento un poco más estrechamente con las imágenes que vamos viendo. Y para ello siempre estamos dibujando lo que psicológicamente es la representación de nuestra interioridad y que en más detalle se refiere al árbol de la vida. Nosotros, en esta forma en que estamos uh, uh, describiéndonos gráficamente, somos una parte intelectual, una parte emocional y finalmente todo esto actúa sobre nosotros y es la respuesta que nosotros damos por medio de, sea las palabras o las acciones. Cuando decimos las palabras, todo este grupo de palabras y acciones son parte de el último esquema que le ponemos como nuestros pies. Decimos que esta es la forma más simplificada que por ahora estamos describiendo nuestra espiritualidad. Y para ello vamos a ir poniéndole nombres. A esto le conocemos como el mundo de la creación. A ver, el mundo de la creación. Luego, a este mundo, aquí vería, pongámosle la palabra en español también eh, para no perdernos, ¿no? El mundo de la creación. Creación, perdón. El mundo de la creación, ¿sí? Y luego acá vamos a poner, este es Yetzirah, Yetzirah, el mundo de las emociones, que también le podemos llamar uh, el mundo de la formación, el mundo de la formación, y acá sería, y este mundo, el mundo de Asia. Acuérdense, quizás voy a poner un énfasis en esto y ponerle una terminación con H. Esta tilde en la A ya implica este acento en la última letra, hacia. Pero esta vez voy a ponerle este doble énfasis en la H. En realidad debería ser o la una o la otra. Pero le pongo este doble énfasis para poder entender que se refiere al mundo de la acción, el mundo de las acciones. ¿Sí? Decíamos, el mundo de la creación, digamos, es el mundo del pensamiento o las facultades intelectuales en general, ¿no? Luego, el mundo de la formación
el mundo de la formación, el mundo de las facultades emocionales y el mundo de las acciones, el mundo de nuestras palabras eh, y nuestra conducta, nuestras facultades conductuales. ¿Sí? Facultades conductuales. Si bien nosotros eh, estamos estructurados de esta forma, esta es solo una representación psicológica de lo que tenemos en realidad internamente en nuestra mente. Todo esto es algo que está ocurriendo en lo que llamamos el corazón del hombre. Corazón del hombre porque hemos dicho que las emociones están relacionadas al corazón, pero en realidad lo que estamos tratando de descifrar ocurre en nuestro mundo emocional, aquí en nuestra mente. Y desde luego que también el corazón, que tiene sus propias neuronas, influye en todo esto, pero por ahora estamos haciendo un resumen, un extracto de lo que a breves rasgos sería nuestra representación psicológica. Pero esta representación psicológica está directamente expresada en la Biblia en estos tres términos. Ustedes recuerdan que el libro de Isaías dice, porque el Señor nos creó, nos formó y nos hizo. Y por lo tanto aquí emplea estos términos, vería y etzirá y hacía. Les había enfatizado acerca de hacía con este acento y esta H para no confundir, como efectivamente se confundió en la traducción de la Biblia, no confundir con el continente de Asia. El continente de Asia que sí fue en realidad utilizado para describir las 7 iglesias del Apocalipsis, que no hay iglesias, porque ese término en realidad en la terminología hebrea no existe, las 7 congregaciones que están en el mundo de Asia, no están en el territorio del continente asiático, sino que están en el mundo de Asia. Porque lo que está relatando en la escritura no es físico, sino es relacionado con la espiritualidad. Y precisamente se pueden dar estos puntos de discrepancia que a lo mejor nos pueden llevar a pensar que está relatándonos historias de personajes que están recorriendo el mundo por ciertos continentes. Entonces, cuando determinamos que el mundo está conformado, nuestro mundo está conformado de estos tres grandes aspectos, en realidad aquí hay dos que no están mencionados. Estos otros dos ya van un poco más allá de lo que hasta aquí conocemos, pero nos vamos a referir a estos tres que son los que están más estrechamente ligados, directamente ligados a lo que en este mundo estamos actuando. El mundo debería, o el mundo de nuestras facultades intelectuales, es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas. Y aquí en este mundo es en donde surgen, por alguna razón, ciertos pensamientos, ciertas ideas. Cuando hablamos de ideas, en general estas ideas se las dibuja. Cuando dice alguien que tuvo una idea, lo que se hace es dibujarle un bombillo, aunque yo debería ponerle de otro color. Un bombillo, vamos a dibujarle un poquito más, ¿sí, no? Un bombillo eléctrico, ¿sí?
¿Por qué? Porque estas ideas de alguna forma nos iluminan, llegan a nuestro pensamiento para iluminarnos. ¿Sí? Es la iluminación que algún momento tenemos. ¿Por qué tenemos esta iluminación? ¿De dónde viene esta iluminación? Esta iluminación viene, vamos a ir describiendo por aquí. Esta iluminación viene en realidad de nuestro inconsciente. Inconsciente. A veces cuando escribo aquí temo que no lo estoy haciendo bien, porque en realidad esto inconsciente. Sí. Bien, entonces, porque estoy pensando en otras cosas y a lo mejor se me va alguna que otra falla en la escritura, ¿no? Inconsciente. ¿Por qué viene de nuestro inconsciente? El inconsciente es como nuestro mar de sabiduría. El mar que de todas maneras también es en donde están escondidas todas las leyes de la naturaleza. ¿Qué es nuestro inconsciente? Nuestro inconsciente, le vamos a hacer un poquito más acá. Nuestro inconsciente es el resultado de mucho conocimiento previo que hemos venido trayendo a este mundo. Entonces, por ejemplo, este inconsciente viene de todo lo que nuestros padres han puesto a través de nuestros genes. Porque los genes son los que fundamentalmente aportan nuestros padres. Y así, de nuestros padres, sus padres, y de sus padres, de los padres de nuestros padres, de sus padres, de muchísimas generaciones. Es decir, aquí cuando hablamos de genes, estamos hablando de miles de generaciones que han ido aportando en la formación de estos genes, en la formación de estos genes que se van transmitiendo tanto en la forma física de ser nuestra, es decir, porque a veces salimos nosotros con unos ojos claros, unos ojos verdes, otros azules, si nuestros padres no tienen esos colores, ¿no? Las leyes de la genética dicen que hay ciertas ocurrencias de estos colores de genes y de piel y de ciertas características físicas que van saltando algunas generaciones. Es decir, si nuestros abuelos o bisabuelos tuvieron ojos claros, es posible que nosotros vengamos con este tipo de ojos, aunque nuestros padres no tengan los colores de ojos que nosotros tenemos. Es decir, esta información genética que viene pasándonos desde nuestros antepasados es de alguna forma esta información, lo que nosotros conocemos como el inconsciente. El inconsciente nuestro es el fruto de toda la información genética que se ha venido pasando a lo largo de nuestras generaciones. Digamos que estos genes vendrían a ser esta memoria, la memoria generacional. La memoria generacional que viene pasándonos a través de los genes que nos han puesto nuestros padres. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que los niños, nuestros niños, cuando ahora se enfrentan a la tecnología que nosotros no tuvimos en su debido tiempo, ellos ya vienen con el chip puesto? ¿Por qué vienen con el chip puesto? Porque de alguna forma esta información ya se ha ido pasando a través de los genes, a través de la forma de ser. ¿Qué nomás pasamos a través de estos genes? Aquí está todos los aspectos físicos. Somos chiquitos, somos negritos, somos blanquitos, etcétera.
Pero no solo eso, sino también estas predisposiciones a sufrir ciertas enfermedades. Por ejemplo, decimos que nuestros médicos comienzan a averiguarnos cuando vamos a hacernos exámenes. ¿Qué es lo que primerito nos preguntan? Nos dicen, ¿tiene usted antecedentes, por ejemplo, de diabetes? ¿Tiene usted antecedentes de cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Quién tuvo cáncer en su familia? Entonces, esta información, ¿por qué se presenta el cáncer? Dijimos que el cáncer, que las enfermedades son producto de de nuestras emociones mal formadas aquí, emociones que no las hemos podido trabajar a lo largo de nuestra vida, pero ¿por qué el cáncer o alguna enfermedad se presenta de una manera en unas personas y de otra manera en otras? Quizás otras personas son menos vulnerables, pese a sufrir los mismos efectos, a los mismos sufrimientos. Por ejemplo, en esta pandemia en la que hemos estado enfrentándonos, todos, hay ciertas personas que han estado en contacto con otras personas que tuvieron el virus y sin embargo no se han contagiado. Y si se han contagiado ha sido de una forma muy leve. Y sin embargo hay otras personas que, pese a estarse cuidando muchísimo, algún momento vino el virus cerca, se enfrentaron y estuvieron en serios problemas. Y desde luego hay muchas personas que también han fallecido. Es decir, ¿qué es lo que nos hace más vulnerables o estar más protegidos a las mismas circunstancias que todo el mundo está enfrentándose? Pero hay ciertas personas que se enfrentan de una forma y otras personas que no pueden sobrellevar estas mismas circunstancias. Esto tiene que ver de alguna forma con la memoria generacional o con los genes que nos son pasados de generación en generación. La información, toda esa información genética que es parte de nuestro ADN. Luego, en este inconsciente también comienzan a llenarse aquí cierta información que fue adquirida cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre. Entonces aquí cuando éramos, ¿cómo se llaman estos? No éramos bebés todavía, sino éramos fetos, ¿no? Cuando éramos fetos, dentro del vientre de nuestra madre, comenzamos a recibir toda esa información, sea de alegría o sea de sufrimiento, de parte de nuestra madre y de todo su entorno. Cuando nuestra madre sufría, nosotros que estábamos dentro de nuestra madre también sufríamos con ella. Sufríamos todo ese impacto emocional que ella sufría. Por ello, cuando una persona está embarazada, le comienzan a prohibir, dice usted, como está embarazada, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de drogarse, tiene que dejar de tomar licor, tiene que dejar de comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentación afecta directamente a la nueva vida que está formándose dentro suyo. Entonces, no solamente la parte física, que en este caso la madre tiene que abstenerse, también tiene que abstenerse de todo tipo de sufrimientos, de todo tipo de traumas emocionales, para que todo esto no le afecte directamente al niño. Y entonces, niños que han sido, por ejemplo, criados en ambientes más sanos, en ambientes más pacíficos y que han sido, por ejemplo, alimentados con música, en ambientes de música, de tranquilidad, de paz,
Entonces comienzan a formarse en el vientre de su madre, comienzan a formarse de una forma más completa, de una forma más pacífica y de una forma más armoniosa. Entonces, toda esta información pasa a formar de nuestro inconsciente. Y luego hay cosas que comenzamos también a aprender en relación con nuestra niñez. En la niñez comenzamos a aprender todo lo que nuestros padres nos enseñan, primero nuestros padres, pero también, entonces digamos aquí los padres y también todo el entorno familiar y también todo el entorno colectivo, todo el entorno colectivo que nos influencia de una forma directa en toda la forma de ser nuestra. Por ejemplo, ¿por qué decimos que determinadas personas que son, por decir, de la costa? Cuando decimos una muchacha es de la costa, ¿qué les decimos? Ah, es una persona más abierta, ¿cierto? Es una muchacha de mentalidad más abierta. Cuando decimos que es más bien serrana, decimos, ah, tiene pensamiento cerrado, es más curuchupa o es más mojigata, alguna cosa así, ¿no es cierto? Cuando decimos una persona, por decir, argentina, ¿no? A los argentinos ya les catalogamos como personas más orgullosos, personas más dados a ser superiores, ¿no? Esta es la información de tipo colectiva que de alguna forma adquirimos gustos, adquirimos la forma de hablar. Y por ejemplo, nosotros cuando adquirimos la forma de hablar, se nos mete en nuestro inconsciente ya una forma de ser colectiva. Por ejemplo, cuando vamos a los estadios y vemos jugar a nuestra selección, inmediatamente sabemos en nuestra interioridad, sabemos anticipadamente que nuestro equipo no es bueno. Y si esta vez va a ganar, va a ganar contra el mejor equipo de todos los tiempos, por ejemplo, ese es un verdadero milagro y salimos pero airosos, como que hemos ganado el gran premio final, el campeonato mundial, aunque no lo sea. Pero si por el contrario nuestro equipo pierde, salimos aliviados y decimos, bueno, ya hicimos un buen trabajo, pero por decir Brasil es Brasil, ¿no? Y ya tenemos metidos en la cabeza y cuando estamos alentando al equipo decimos, sí se puede, sí se puede. Tratando de decir que en realidad hasta aquí nunca se pudo y que ahora sí estamos haciendo fuerza porque sí se pueda. Es decir, existe una predisposición de pensar de una forma como el colectivo. Por ejemplo, decimos que una persona de determinado país es de esta forma porque así son los de ese país. Entonces, estas costumbres, esta forma de pensar, las costumbres alimentarias, las costumbres de vestirse, etcétera, nos dan una cierta estructura de pensamiento que se mete en nuestro inconsciente. Todas estas ideas que después finalmente nosotros vamos grabándole ya como parte nuestra mismo de nuestro propio aprendizaje comienza a ir grabando en nuestro inconsciente cosas que ya hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras experiencias en la vida y que de alguna forma ya son automáticas. ¿Por qué son automáticas? Por ejemplo, decía, uno de los clásicos ejemplos es cuando estamos aprendiendo a manejar, cuando vamos a aprender a conducir un auto. ¿Bien? Cuando estamos aprendiendo a conducir un auto, este aprendizaje se vuelve muy, tenemos que estar con los ojos muy abiertos, muy despiertos, con todas nuestras emociones a flor de piel.
¿Por qué? Porque tenemos que aprender a controlar cada uno de nuestros reflejos en las manos, en los pies, en la vista, en las leyes que están metidas aquí en la cabeza para irlas armonizando poco a poco cuando vamos en el camino. Pero conforme van pasando los días, ya este pensamiento, esta conducción, el aprender a conducir, forma parte ahora de este inconsciente. ¿Por qué? Es semiconsciente porque lo hemos grabado, porque ya es automático y comenzamos a conducir de tal manera que ya podemos ir haciendo otras cosas. Ahí, por ejemplo, ya podemos ir hasta respondiendo el celular, chateando mientras vamos manejando. Ya podemos conversar con otra persona, ya podemos ir hilando una conversación, etcétera, porque ya nuestra mente no está dedicada, no está enfocada exclusivamente a el acto de conducir en una forma consciente, ya lo estamos haciendo de una forma inconsciente. De tal manera que cuando aparece un peligro inminente, por ejemplo, un perrito que se cruza en el camino, nuestros pies de una forma automática reaccionan rápidamente. Entonces, este tipo de información se va grabando con la repetición, etcétera, o con ciertas circunstancias en las que hemos estado enfrentados a lo largo de la vida, circunstancias traumáticas o circunstancias muy de gran felicidad. Todas estas nos han ido grabando cierta información en nuestro inconsciente y esto nos hace reaccionar, nos permite reaccionar de una forma automática. ¿A qué conocemos como esta forma automática? A esta forma de ser que de alguna forma hemos llegado a ser a lo largo de los años, gracias a toda esta serie de información que se nos ha ido grabando aquí. Este ser inicial, la Biblia dice que a este ser inicial, cuando le crea el creador, dice, esta información inicial estaba en oscuridad y la tierra estaba desordenada, diríamos desorden y vacía. ¿A qué se refiere desorden y vacía? En que no hemos sido conscientes de cómo trabajar adecuadamente toda esta información que nos ha sido puesta aquí. No somos conscientes y por eso le llamamos inconsciente. Es decir, está allí y nos permite ser, por ejemplo, nos permite ser rudos, porque ya pasamos una circunstancia de desamor, por ejemplo. Ya nos enseñaron a llorar, ya lloramos por amor, pero como ya lloramos por amor, la segunda vez estamos preparados, ya no la segunda, la tercera, quizás la cuarta vez, estamos preparados para enfrentarnos ahora a un nuevo amor, pero ya ponemos barreras, ciertas barreras de protección. Estas barreras de protección lo que hacen es cuidar a nuestro inconsciente para que se proteja a sí mismo. Y esto es correcto. Este es un instinto de conservación. Este instinto de conservación nos permite ir poniendo barreras de protección para que estas circunstancias no nos afecten en la misma forma que lo hicieron inicialmente. Pero estas circunstancias de protección tienen que ser temporales. Es decir, temporalmente nos ponemos esta barrera de protección porque estamos todavía con esa memoria, ese recuerdo de algo desagradable. Y por lo tanto, esta barrera de protección me va a ayudar a que no vuelva a caer en un error porque estoy vulnerable todavía. Pero esta barrera de protección debe ser temporal porque tengo que volver a la circunstancia original. ¿Por qué me enamoré? Me enamoré porque era un niño, porque era un inocente. Y cuando tenga que volver a enamorarme,
cuando tenga que volver a sentir lo que sentía inicialmente, tengo que volver a sentirlo en la misma forma. Tengo que volver a ser niño. Este es el sentido de ser niño en la espiritualidad. El sentido de volver a los parámetros iniciales, de la ilusión, los parámetros iniciales de la creatividad, a los parámetros iniciales de estas sensaciones nuevas. ¿Por qué decimos que tenemos que ser niños? Porque cuando somos niños nos brillan los ojos. ¿Por qué nos brillan los ojos? Por la inocencia. Nos brillan los ojos, ¿por qué? Porque creemos de una forma natural. Entonces, tenemos que volver a tener este brillo en los ojos, esta chispa en los ojos para poder sentir en la misma forma que sentíamos de niños. Es decir, tenemos que mantener las circunstancias de la inocencia, las circunstancias de niño a lo largo de toda nuestra vida. Cuando dejamos de ser niños, estamos comenzando a ser viejos. Es decir, el dejar de ser niños, el dejar la inocencia a un lado, es perdernos en la vida. Es decir, si dejamos de ser niños, ya comenzamos a morir. Esa es la esencia de toda la escritura. Por eso vemos que hay una historia muy bonita en lo que llamamos el Nuevo Testamento, cuando Yeshua, al que llamaron Jesús, dice, dejen que los niños vengan a mí, porque es de los tales el reino de los cielos. No significa que tenemos que volver físicamente a esa edad, sino que tenemos que volver a tener el brillo de nuestros ojos, volver a tener esa inquietud, esa inocencia, esa falta de protección, porque esta barrera que hemos puesto alrededor nuestro debió haber sido temporal. Es decir, temporal para poder reponerme de los sufrimientos que tenemos, pero tengo que volverlo a intentar en la misma forma que lo hice la primera vez. Ahora, decíamos entonces que toda esta información está en el inconsciente. Este inconsciente es el generador de todas las ideas que pueden ocurrir aquí. Es decir, podríamos tener buenas ideas o podríamos tener malas ideas. Entonces vamos a dibujar que vamos a tener aquí buenas ideas. Les vamos a poner de un color estas buenas ideas que vamos a dibujarlas, que vienen a partir del inconsciente. Entonces, vienen buenas ideas y es el inicio del pensamiento. Pero también puede ocurrir de que por todas estas circunstancias que pusimos protección, ya tenemos malas experiencias en nuestro inconsciente, por lo tanto vengan también malas, vamos a poner ideas, pero le voy a hacer más bien al otro lado. Estas ideas vienen malas aquí. Es decir, nosotros nos llegan ideas, pensamientos a nuestra cabeza, a nuestras facultades intelectuales, y estos son el inicio de nuestro pensamiento, de toda nuestra funcionalidad de la mente. Entonces, cuando viene esta idea, tiene que ser trabajada, y esta idea hemos visto aquí que nosotros tenemos dos aspectos intelectuales. El uno es terminología psicológica, el padre, y el otro es la madre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con padre y madre? Padre y madre son padres cuando tienen hijos. Entonces, el trabajo en nuestra intelectualidad es tener hijos. Entonces, vamos a dibujar aquí un hijo que es el resultado de tener
del padre y madre de haberse esforzado en crear o en ir haciendo crecer esta idea. Este hijo ahora es el resultado de cualquiera de estos dos tipos de pensamientos. Estos dos pensamientos que nos han llevado a formar un hijo que sea un hijo de luz o un hijo de oscuridad. Un hijo de la luz, un hijo de un pensamiento sublime, un pensamiento divino. Un hijo de la oscuridad, un hijo cuando estamos sumergidos en la depresión, pues estamos sumergidos en nuestros pensamientos de tristeza, de llanto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con cada uno de estos hijos? Si es un hijo de un pensamiento malo, aquí se produce, vamos a dibujarlo de una forma bien, este hijo, ¿sí? Este hijo de oscuridad va a seguir creando eh, sensaciones, emociones de oscuridad en mi interioridad. ¿Sí? Y por lo tanto, con estas emociones de oscuridad, los traumas que hemos tenido nos producen ciertas expresiones, ciertas emociones que nos afectan en la salud. Y esto va a traducirse en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que expresamos, en lo que nuestro rostro expresa. Pero por el otro lado, si es que nuestro hijo es un hijo de la luz, ¿sí? Este hijo de la luz va a producir luz en nuestra interioridad, ¿sí? Y esta luz va a iluminar la oscuridad que tenemos. Y en la misma forma, esta luz va a producir buenas acciones y va a producir rostros alegres, va a producir un niño con un brillo latente en los ojos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aparece aquí en nuestro inconsciente un pensamiento, este pensamiento se va formando en una emoción. Y estas emociones resultan en acciones que básicamente estas acciones pueden ser nuestras enfermedades o nuestras curaciones. Nuestras enfermedades, ¿por qué? Porque son el resultado de nuestras emociones que nosotros actuamos. Y actuamos de tal forma que, por ejemplo, impulsivamente comenzamos a comer más y nos engordamos. Y esta necesidad de estar come y come, nos comemos mucho dulce, cualquier cosa, y esto se va a revertir inmediatamente en nuestra salud. Pero si por el contrario, esta idea que es buena, que esta idea nos produce luz en nuestra interioridad, esta luz va a ir transformando, va a ir iluminando nuestras oscuridades. Y por lo tanto, con esta luz vamos a ir transformando nuestro corazón, transformando nuestras acciones también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando estamos en este proceso de la formación de nuestro pensamiento, este pensamiento hace que entremos en un bucle, si es que estamos en circunstancias negativas. Por ejemplo, entramos en un bucle de realimentación. Lo que pensamos produce una emoción, ¿sí? Una emoción aquí negativa. Esta emoción produce un acto negativo y este acto negativo me vuelve a realimentar un pensamiento cada vez más negativo. Pero ¿qué ocurre con un pensamiento de luz? Este pensamiento de luz crea una emoción de luz y esta emoción de luz inclusive me ayuda a transformar todo lo negativo, pero esta información de luz me produce también alegría, me produce paz y esta paz se realimenta en nuestras funciones intelectuales. Es decir, todo es una realimentación. Esta realimentación nos da la idea de un ciclo. Un ciclo es una cosa redonda. Este ciclo
me permite, en el caso de que estamos en las informaciones negativas, me permite estar metido en un círculo vicioso. El círculo vicioso significa que yo pienso mal, me siento mal, actúo mal y me vuelvo a sentir y a pensar mal. Entro en un ciclo vicioso porque no le puedo romper. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que romper este ciclo vicioso con la luz. La luz a la que conocemos como Mashiach, esta luz es traer a nuestra mente cada vez pensamientos de luz. ¿Cómo vamos trayendo pensamientos de luz? Con nuevos pensamientos, con nueva información, con escudriñar las escrituras. ¿Recuerdan que aquí dice escudriñad las escrituras? ¿Por qué? Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿A qué se refiere entonces con esto de la famosa vida eterna? El problema es de que caemos aquí en un círculo vicioso si es que estamos en la oscuridad. Pero si estamos en la luz, estamos transformando nuestra oscuridad y además estamos transformando algo de que se conoce en nuestra terminología, y es algo que tenemos que rectificar, se le conoce como el pasado, el presente y el futuro. Entonces vamos a poner aquí el pasado, y vamos a hacerle así, el pasado, el presente, y le voy a poner de un color diferente, el presente y el futuro. El futuro le vamos a poner también de un color diferente. El futuro. Futuro. El futuro. ¿Sí? En nuestra percepción occidental hemos aprendido de que el tiempo es una cosa lineal. Esta cosa lineal implica que nosotros estamos viviendo el presente aquí, pero ya ha pasado toda nuestra vida y se encuentra en el pasado. El pasado es todo lo que ya pasó, ya no lo tenemos aquí. Y ahora estamos caminando hacia un futuro el futuro que no sabemos todavía cuándo vendrá, que está al frente, que está por venir. El grave problema nuestro es que cuando en este círculo que estamos trabajando aquí, hacemos que nuestro pasado sea este círculo vicioso del que no podemos salir. Cuando estamos metidos en nuestro pasado no nos deja libres. El pasado nos tiene atados. Estamos pensando siempre en lo que vivimos. No soltamos el pasado porque el pasado nos está influenciando directamente aquí. Hemos sido malos, hemos sido cualquier cosa, hemos sufrido, hemos sentido cosas malas aquí y eso nos sigue afectando. Cuando esto nos sigue afectando, este pasado sigue siendo presente. El pasado sigue siendo presente y nos controla. Por el contrario, cuando, por ejemplo, estamos, y esto puede ser una combinación de los dos, cuando hemos sufrido a lo largo de nuestra vida y esto no nos permite visualizar correctamente nuestro futuro, tenemos miedo acerca de nuestro futuro, tenemos un miedo acerca de lo que viene. Este miedo tampoco nos impide vivir el presente. El miedo, la desesperación, el estar siempre imaginándonos de que con qué recursos nos vamos a enfrentar el futuro. ¿Qué pasará que cuando seamos viejitos, por ejemplo, ya no tengamos recursos, trabajos, etcétera? ¿Qué va a pasar de nosotros en este futuro? Pero aquí viene precisamente la escritura a darnos una visión diferente de qué es lo que tenemos que hacer.
La escritura dice que, y esto está perfectamente expresado por el mismo Jesús, por el mismo Yeshua, cuando dice que tenemos que vivir el presente. Tenemos que desligarnos de el pasado y del futuro, que tenemos que ser como las aves del campo. Tenemos que hacer que este presente de aquí sea nuestro hoy. Acuérdense que el mismo Yeshua decía, dijo que hoy es el día de la salvación, hoy ha venido la salvación a tu casa. Es decir, hoy es el día de la salvación, significa que tenemos que vivir adecuadamente nuestros días, los días, el día de hoy, tenemos que vivirla desatándonos de estas ataduras de un pasado que no existe. ¿Por qué no existe? Ya no hay más. Eso ya lo vivimos. Y un futuro que tampoco existe, que es lo único que tenemos en nuestras manos. Lo único que tenemos en nuestras manos es el hoy, el día de hoy. El día de hoy lo tengo que vivir en la forma más intensa posible, en la forma más adecuada. Dice, escudriñando las escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. ¿Qué es en definitiva la vida eterna? La vida eterna es olvidarnos del pasado, jamás volver a pensar en el futuro en términos de desesperación. Es decir, tenemos que planificar, sí. Tenemos que recordar, sí, pero tenemos que vivir el día de hoy con la intensidad posible, sabiendo que es lo único que tenemos en nuestras manos. El pasado ya pasó. El pasado podemos recordarlo para rectificarlo, pero ya pasó, ya no está en nuestras manos para vivirlo nuevamente más en nuestra vida. El día de hoy estamos libres para vivirlo intensamente. Y el futuro lo tenemos que ir construyendo a partir de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿qué es en definitiva la vida eterna? La vida eterna es darnos cuenta, tener más conciencia del único tiempo que tenemos en nuestras manos. El único tiempo que tenemos en nuestras manos es el hoy. Y el hoy tenemos que vivirlo con la intensidad más grande posible, porque de esto va a depender lo que el futuro nos va a dar. Es decir, no pensemos como a veces simplemente soñamos y decimos que le pedimos a Dios que nos dé un futuro, que nos dé mañana, pero cuando nosotros no hemos puesto nuestra intención completa en el día de hoy que el Creador nos ha regalado, entonces no podemos proyectarnos hacia un futuro, especialmente un futuro de paz y de armonía. Cuando la paz y la armonía que tenemos el día de hoy la depositamos completamente en las mismas enseñanzas de la Escritura, en la misma luz del Creador, entonces esto va a construirnos de una forma automática, digamos, el futuro. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo podemos decir si vamos a estar presentes el día de mañana. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en minutos después de estos propios instantes. Lo único que tenemos hoy es este momento presente en el que podemos estar alegres, el que podemos estar con paz, en armonía, para proyectarnos a todos los días que vengan. Y por ello, en la Escritura cuando habla de días, los días son la sabiduría. Por eso es que habla de los patriarcas que murieron llenos de días. Se dice que los patriarcas murieron llenos de días porque los días venían hacia ellos. ¿En qué sentido venían hacia ellos? Porque la sabiduría les inundaba por su forma de enfrentarse a la vida, enfrentarse al presente, porque estaban ellos en las manos del Creador. Por eso la alegoría de que dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, mas vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso no significa que nos tenemos que abandonar, desde luego,
porque cuando dice cuando vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿qué significa? La sabiduría celestial les alimenta. Es decir, ¿quién es nuestro sustento? Nuestro sustento va a ser la alegría. Ahora, hay una paradoja en todo esto. Una paradoja de que tenemos que contar y recordar para olvidar. Esto es algo que tenemos que mantenerlo presente. Es una paradoja porque tenemos que contar, relatar para olvidar. Dijimos que todas estas cosas que tenemos guardados en nuestro inconsciente son el fruto de todo lo que hemos recibido. Y la Biblia está llena de historias, y una de ellas es la historia de la cuenta del Homer. La cuenta del Homer, que es la cuenta de la cebada, la fiesta de la cebada en la fiesta de Pentecostés. Esta famosa fiesta, ¿cómo es que está escrito que tienen que coger una gavilla y esta gavilla se van a la fiesta y en la presencia del Creador tienen que mecer la gavilla envuelta en algunas cosas? Parecen cosas algo inexplicables. ¿Cómo es que el Creador le gusta que haga una cosa así? ¿Cómo es que el Creador quiere que le maten un animalito para ofrendarlo y ese tipo de cosas? El Creador no necesita de eso. Hay una fórmula de contar que nos ayuda para ir olvidando nuestro pasado. Es decir, ¿qué es contar? Contar está relacionado en la escritura, en el hebreo, con la sefirá. La sefirá es cuenta. La sefirá, esta hoja del árbol de la vida, es contar. La sefirá, que también está relacionada con sefer, que es el libro. El libro de las cuentas. Las historias bíblicas están escritas de tal forma que nos insinúan que tenemos que contar. ¿Qué nomás es lo que hay que contar? Hay que contar el tiempo. Por ello dice que fue puesta la luna y el sol para que contemos el tiempo como referencia a nuestros días. ¿Qué más hay que contar? Hay que contar todas las historias que están escritas en la Torah. Dice, por ejemplo, el mandamiento, esto hemos estado hablando en la clase pasada, que tenemos que, dice, este mandamiento te doy, que no olvidarás el recuerdo de Amalek por todas tus generaciones. Y dice, y no te olvides, este precepto de recordar a Amalek por todas tus generaciones es el contar en el sentido de relatar. Relatar es hacer memoria de las historias pasadas. Entonces, relatar es hacer memoria de las historias pasadas. ¿Por qué hacemos memoria de las historias pasadas? Es bueno recordar estas historias pasadas para olvidar. Es decir, el final de todo está en olvidar. ¿Qué es olvidar? Olvidar lo negativo. ¿Cómo olvidamos lo negativo? Endulzando los recuerdos o endulzando los juicios. Los recuerdos o los juicios. Es decir, ¿por qué decimos juicios? Porque cuando escuchamos la palabra juicios, los juicios son severos. Generalmente los concebimos como severos. Entonces, cuando recordamos estas historias, las volvemos a relatar porque de esta forma estamos endulzando los juicios. Cuando endulzamos los juicios, estamos
realizando esta cierta transformación o poniendo más información buena en sobre toda esta información mala que la tenemos guardada aquí. Entonces, cuando endulzamos los juicios, estamos transformando estos recuerdos. Es decir, estamos olvidando lo negativo y estamos transformando esos recuerdos negativos en algo positivo, porque esto positivo ya no nos va a mantener enlazados al pasado de una forma tal que nos perjudique, sino que por el contrario van a ser semillas de nuevas emociones, de nuevas alegrías, de nuevos recuerdos buenos. Entonces, cuando endulzamos nuestros juicios, estamos rectificando nuestras malas actitudes. Estamos rectificando esos miedos, esos traumas que teníamos. Estamos rompiendo el círculo vicioso. Por ello, en la cuenta del Homer, que se refiere a contar, la primera noche juntemos un granito, luego contamos, ahora en el sentido de enumerar, la segunda noche contamos 2 granitos, la tercera noche 3 granitos, etcétera, hasta el día número 49 de la fiesta del Homer. Y dice que luego de los 49 días de juntar 49 granitos, ¿qué es lo que hay que hacer en el día 50? En el día 50 no se cuenta. El día 50 ya no hay memoria de él. Es decir, toda esta cuenta, digamos de alguna forma, estamos contando para olvidar. Contando del 1 hasta el 49 y del 1 al 49, cuando vamos contando, nos vamos a dar cuenta que llega a 1225. Y es la segunda vez que este triángulo se convierte en un cuadrado. Este triángulo viene a ser ahora un cuadrado. El triángulo de 49, vamos a poner ahí el número, el triángulo de 49 se convierte en el cuadrado de 35 y pueden hacer las operaciones respectivas. El triángulo de 49 da 1225. Recuerden que el triángulo es n por n más 1 sobre 2, es decir, 49 por 50 sobre 2. Y este número 1225 es también el cuadrado de 35, que significa que también es igual a 35 por 35. ¿Qué es lo que logramos con esta aparente cuenta sin sentido de estar contando granitos de cebada? La cebada es un granito, digamos, que está relacionado con el alimento de los animales. Es decir, nuestra propia alma está en un estado animal, significa que está en un estado de crecimiento. Somos como animalitos que ya salimos de una etapa de piedra y de esta etapa de piedra tenemos que transformarnos de alguna forma en una etapa vegetal y de esta etapa vegetal ahora somos animalitos. Pero estos animalitos tienen que transformar, o esta alma animal, esta alma que es reactiva al mundo en el que vivimos, esta alma tiene que ahora pasar a ser un alma humana, un corazón que viene de un corazón de piedra a transformarse en un corazón de carne. Este corazón de carne tiene que ser ahora consciente. Esto significa que a través del triángulo de 49 hemos desarrollado nuestra alma. Nuestra alma se ha evolucionado y ha evolucionado ¿para qué? Para transformarse en una nueva figura. Esta figura es ahora una figura que representa de alguna forma nuestro nuevo estado de conciencia. Ya no es una conciencia en el que hay un ego arriba y hay un mandamás. Ahora en esta conciencia es una conciencia en la que miramos que somos más similares a nuestros seres prójimos, nuestros próximos. Estamos en el mismo nivel que los demás. Ya se han ido limando ciertas asperezas que todavía tienen que ser trabajadas,
pero que tienen que llegar a un crecimiento más elevado, a un crecimiento más humano. Esto nos lleva a al terminar la cuenta en un día 50. 50 que está a propósito escrito de esta forma, porque debería haberlo escrito así, 50, pero 50 no se cuenta. ¿Qué son los 50 portales del entendimiento? 50 portales del entendimiento a los que tenemos que llegar. Precisamente, ¿qué significa esto? Que estamos contando 49 días para llegar finalmente a conocer los 50 portales de entender la realidad en la que vivimos. ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? La realidad en la que vivimos es que vivimos en un círculo que puede ser en un círculo vicioso. El círculo de los días, el círculo de las semanas, el círculo de los meses, de los años, inclusive el círculo de los 50 años, que es el círculo del perdón que habla la Biblia, o el círculo inclusive de los miles de años. Sabemos, por ejemplo, que nosotros estamos en el sexto milenio, espiritualmente hablando, y que estamos esperando el séptimo milenio, que va a ser el séptimo milenio de la transformación espiritual. Pero en realidad estamos atrapados posiblemente en este círculo vicioso en el que contamos los días para irnos recordando que estamos en este mundo y que estamos sufriendo. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el próximo día, ya estamos pensando en lo que vamos a sufrir en este nuevo día. Pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que liberarnos del pasado y proyectarnos a este único día que es el único que tenemos en nuestras manos para ser felices, para transmitir felicidad, para transmitir armonía hacia los demás. Cuando nos liberamos del pasado, cuando ya nos hemos liberado de este pasado que está atrás, el pasado que está atrás, nos liberamos del pasado, estamos viviendo el presente que tenemos, que es el día de hoy, sin preocuparnos, sin depender, sin estar estrechamente enlazados también con el futuro. Entonces, a esto se refiere Jesús, Yeshua, cuando dijo, no penséis como las aves, ves las aves del cielo que no piensan, sino que su Padre Celestial los alimenta. Entonces nosotros vivimos adecuadamente, como dicen los sabios hebreos, vivimos con el tiempo. El tiempo significa vivimos con la realidad actual. Utilizamos el tiempo en la medida en que tenemos que estar proyectándonos en este mundo, en que tenemos que contar en este mundo los días para alcanzar sabiduría, pero estamos haciendo de este presente nuestra propia vida. En este presente, cuando vivimos aquí, entonces alcanzamos el brillo de los ojos, el brillo de los niños, es decir, el brillo de la inocencia, el brillo de que este día presente es el día que tenemos para entregarnos a los demás, para ofrecer amor a los demás, para aprender, para transformarnos, etc. Y por lo tanto, ya no existe para nosotros un pasado oprobioso, ¿sí? Ya no existe un futuro al que estamos también atados, un futuro de ansiedad, sino que estamos viviendo por la misericordia del Creador en el presente, con todas las fuerzas que nos da el Creador y la que nosotros mismos las ponemos. Entonces estamos haciendo de este presente un presente eterno. Estamos adquiriendo la conciencia de la eternidad. Y aquí introduzco un pensamiento de un maestro judío que dice amar, acerca del amor.
Amar es sentir un instante temporal como eterno. Es decir, si en este momento presente nosotros sentimos el amor en toda su intensidad, estamos, estamos proyectándonos hacia hacerlo eterno. Es decir, cuando el tiempo no nos importa, este tiempo va a hacer que inclusive se transforme nuestro pensamiento. Se transforme nuestro pensamiento en el sentido de que tenemos paz. Y cuando tenemos paz, se transforman nuestras emociones. E inclusive cuando se transforman nuestras emociones y nuestras acciones están rectificadas, estas acciones rectificadas producen nuevos pensamientos y esos nuevos pensamientos producen también sanidad interior, porque hay enlaces nuevos de las neuronas que se enlazan y por lo tanto estos nuevos enlaces producen armonía, producen paz interior y esa paz interior es lo contrario del círculo vicioso, es el círculo de la sanación. Es decir, mientras mejores pensamientos tenemos y mejores actitudes tenemos, más vamos a ir sanando nuestra interioridad y vamos a proyectarnos a no depender del tiempo, a no estar sujetos a nuestro pasado, a vivir nuestro presente en la más divina eternidad, en la más divina eternidad. ¿Por qué? Porque con estas fuerzas que nos da el Creador, ahora el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo no físico, es un tiempo psicológico, pero este tiempo psicológico de todas maneras se presenta, se proyecta hacia nuestro tiempo físico en el sentido que inclusive va a influenciar para que vayamos transformándonos a nosotros mismos físicamente, para que no vayamos a envejecer tan rápido. Y por ello, vamos a recordar un verso, un verso de la Escritura en el libro de los Salmos, Salmo 112:6. Vamos a tratar de recordar. Déjenme ponerle este Salmo, 112:6, porque no lo tengo, no tengo la Biblia abierta a la mano. Vamos a ponerlo por aquí. Salmo 112:6. Por lo pronto lo tengo con ciertas otras referencias del diccionario que tengo que irlas borrando. Que dice así: por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. Por lo cual no resbalará para siempre, en memoria eterna será el justo. Cuando hablamos de eternidad en la Escritura, la palabra eterna se refiere al olam. Olam en la Escritura tiene el sentido de espacio y tiempo. Y es precisamente en este tipo de definición en el hebreo que los científicos, en el caso de Albert Einstein, pudo formular su teoría de la relatividad. La Biblia, cuando habla de olam, el olam en algún sentido es el espacio y en otro sentido es el tiempo. Y el tiempo, este tiempo que se le traduce como eterno, la antigüedad, etcétera. Entonces, aquí este científico, este físico Albert Einstein, habla de que el espacio, ya no hay espacio ni tiempo, sino hay una variable llamada espacio-tiempo. Es decir, los dos son una sola circunstancia. Es decir, cuando nosotros estamos metidos en este mundo, en este espacio aquí, y sentimos ciertos momentos, cómo transcurre el tiempo en nuestra vida,
En realidad, cuando estamos hablando de que transcurre el tiempo, en realidad estamos hablando de una variable que va más allá de solo el tiempo. Es nuestro espacio-tiempo el que estamos sufriendo, el que nos está modificando nuestra vida. Y por ello, él pudo formular esta teoría de que el espacio-tiempo es una sola entidad que inclusive se curva. Si es que este espacio-tiempo se curva, nosotros podemos hacer que también este espacio-tiempo en nuestra interioridad se vea afectado, se vea modificado por nuestro propio pensamiento. Por ello, aquí aparece en la escritura este término de memoria eterna. En la escritura aparece siempre el aspecto de la memoria, que es algo que estuvimos hablando en la clase pasada. La memoria es vital para la vida. La vida en sí es memoria. Las células tienen cierta memoria para poder mantenerse, para poder reproducirse, para poder duplicarse cada vez en nuestro propio crecimiento. Esta memoria tiene que ser eterna y está estrechamente relacionado con el justo, porque el justo justifica al Creador. Es decir, cuando nosotros justificamos al Creador en lo que parece a nuestros ojos inclusive malo, el justo justifica al Creador, lo que está haciendo es rectificando su memoria y esta memoria le lleva precisamente a lo eterno que es el Olam al que pertenecemos. El mismo creador es el Olam, como está manifestado en el verso cuando habla de que Abraham comenzó a divulgar al creador eterno. Entonces, dice, por lo cual no resbalará para siempre el justo, en memoria eterna será el justo. Es decir, esta transformación del tiempo, este tiempo psicológico que nosotros llevamos dentro, es el tiempo al que tenemos que elevarlo hacia lo eterno. El tiempo físico que nuestras células están observando, están siendo afectadas por el tiempo, inclusive van a ser afectadas por esta memoria transformada. Si nuestra memoria es este estado negativo del círculo vicioso, va a hacer que esta eternidad se vea reducida al espacio temporal que vivimos aquí en el mundo y por el tiempo que nos afecta directamente en nuestras enfermedades. Pero si es que, por el contrario, nuestra memoria es una memoria viva, estamos recordando, aprendiendo la Torá, contando la Torá, recordándola cada vez contando la cuenta del Homer. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión de que no tenemos que contar, tenemos que olvidarnos. Entonces, esto nos permitirá ver al creador de una forma diferente. Entonces, el tiempo puede ser afectado por nuestro estado emocional, el estado emocional en el que nos estamos enfrentando. Si es que por un lado podemos sentir el amor nos va a lograr extender el tiempo y hacerlo eterno. Pero si el miedo, los traumas están agobiando nuestra vida, esto va a hacer que el tiempo sea inclusive acortado. ¿Por qué? Porque el miedo no nos permite ver, el miedo nos permite cercar nuestra interioridad y al estar cercada nuestra interioridad no podemos abrirnos hacia la luz del Creador. Y estar cercados, estar blindados en nuestras emociones nos permite caer en el círculo vicioso, este círculo vicioso de que los pensamientos negativos nos vuelven a crear emociones negativas y nos vuelven a empujarnos a cosas negativas. Por ello, todo esto de contar es algo hermoso porque cuando llegamos a una etapa cada vez más avanzada,
¿Qué es lo que ocurre con los ancianitos? Los ancianitos se dedican a estar contando historias. ¿Por qué cuentan historias? Porque son sus recuerdos y cuando ya cuentan sus historias, cuando son ancianitos, estas historias ya están rectificadas. Ya se cuenta de una forma alegre. Un ancianito cuando ya se recuerda de su niñez, cuando se recuerda que ha sufrido, etcétera, ya lo cuenta de una forma diferente para que quienes le están escuchando lo admiren, admiren esas hazañas que él hizo y de esta forma lo que está haciendo él es botando en el mar todos sus recuerdos negativos porque ya los está endulzando, ya está siendo meritorio de esas cosas pasadas porque ya no le afectan. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser el transformar nuestro tiempo en un buen tiempo. Es decir, ya inclusive no tenemos o tenemos que aprender a no desperdiciar el tiempo. El tiempo ya no está para hacer lo que queremos simplemente con él. El tiempo ya no está para desperdiciarlo, está para aprovecharlo porque es para nuestro propio beneficio, porque cada vez que aprovechamos el tiempo, este tiempo va a ser transformador en nuestra propia interioridad. Esto nos va a beneficiar inclusive para cuando seamos viejitos, porque la Torah cuando habla de la eternidad, una parte de esas está relacionada como en cómo sentimos el tiempo en nuestra propia interioridad. Hasta aquí entonces la clase de hoy.